Yachu ayllu valenciana, ñuqaykuna equipo 1 kaniku. Kunan punchawta kusipuyniyu kaniku. Huknin hatun llank'ayninta riqsichunaykupaq chay riqsisqa Hija Jarawi, César Abraham Vallejo Mendoza, paymanta orgulloso kaniku, herenciamanta, kasaykumanta, hinaspampas, ñuqaykupas, sutinchasqa, wakin aspectukuna, clave kawsayninkipi, suyaykuy, kay experienciawan kusikunaykita, hinasqa admirakunaykita, imakunachus kasqanmanta. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los aspectos biográficos de César Vallejo. En especial, el punto de partida será su infancia. Cabe mencionar que César Abraham Vallejo Mendoza fue una figura relevante en el aspecto de la literatura. El padre de César Abraham Vallejo Mendoza fue uno de los precursores en su vida, ya que influenció mucho. Y de tal manera la madre, que es la señora María de los Santos Mendoza, trató de influenciarlo en el aspecto de la religión y de la fe católica. Todo esto influenció mucho para que en los escritos del poeta se remarque mucho los aspectos religiosos y los vocabularios bíblicos. Durante la expulsión de Vallejo del Perú, Vallejo emprendió un viaje por toda España, enriqueciendo su cultura. Aunque estuvo lejos del país, mantuvo contacto cercano con muchas personas, con muchos contactos que tuvo durante España y que le comunicaron también la situación del Perú. Tras su muerte, su esposa, Georgette, publicó su última obra, Poemas Humanos, en la cual expresaba todos sus sentimientos, todas sus expresiones y toda la cultura que había experimentado durante sus viajes. Emprendimiento cultural. El autor, en agosto de 2014, considera que la Ley 1014 del 2006, junto con su primer artículo que define y dispone, menciona que la cultura es un conjunto de creencias, hábitos o costumbres que comparten unos individuos dentro de una organización. Asimismo, menciona que el emprendedor es la persona que innova y que quiere salir adelante. Y por último, el emprendimiento, que es la forma de cómo uno piensa y actúa para poder así generar ganancias. En resumen, el emprendimiento cultural es una actividad que combina la creatividad y la innovación con el objetivo de desarrollar proyectos o negocios en el ámbito de la cultura. El emprendimiento cultural busca generar cambios sociales como culturales. Según Pantoja, se podrá gracias a esto mediante los actores, por sus proyectos, como emprendimientos y actuaciones, donde las personas se verán implicadas por los espectáculos que harán estas mismas. También esto ayudará a tener una mejor identidad cultural y tener un fuerte vínculo con el Estado. El emprendimiento cultural busca generar cambios sociales como culturales. Según Pantoja, la liberación es un tema literario que globalmente abarca en la temática carcelaria y además consiste en la injusticia, el miedo y recuerdo. Asimismo se relaciona con el personaje principal ya que sufre de diversas tragedias y amenazas. A su vez se relaciona con un acontecimiento confidencial de César Vallejo por su injusta sentencia carcelaria, aquello que inspiró a crear una obra que es La Liberación. ¿Sabían que todas las obras están basadas en un contexto histórico, puesto que años atrás de la publicación de la obra acontecieron sucesos en Europa, lugar donde que César Vallejo residió sus últimos años de vida? Esta obra se desarrolló en un topográfico entre 1867 y 1961. Fue publicada posteriormente en el año 1923. Otro acontecimiento es que se cree que los reclusos aportaron en la obra. Asimismo, se sabe que César Vallejo estuvo en prisión por una injusta acusación entre el año 1920 y 1921. César Vallejo Mendoza, reconocido principalmente como un gran poeta, también incursionó en la escritura, pero uno de sus cuentos más famosos fue Paco Yunque. Sin embargo, su labor como narrador ya se había manifestado mucho antes con la publicación Escalas, un conjunto de textos divididos en dos partes, pero nos concentraremos en el tema liberación, que es nuestro tema que vamos a realizar en este momento. Relevancia contemporánea. Según Guerrero Valenzuela, nos dice que la relevancia contemporánea fue muy impactante para nuestros tiempos, ya que gracias a la obra Trilce, que fue escrita con ayuda de otros escritores españoles, y que el autor es el conocido poeta César Vallejo, nos puede entender que esta obra fue muy impactante para nuestros tiempos,
Además de que ayudó a otro autor conocido peruano como José Carlos Mariátegui, ya que le ayudó a fundamentar su obra para que se pudiera publicarla también. Otro autor que también usó la obra de Trilce fue el conocido escritor de obras Alejo Carpentier, que es un escritor cubano que también tomó como base Trilce de César Vallejo. Pues lo que nos quiere dar a entender la liberación es que nos da a ver el punto de vista y qué es lo que pasaba en esos momentos en el Perú. Pues nos da la injusticia que se vivía en esos tiempos y las malas gestiones tribunales, ya que se le daba pena a personas que eran inocentes. Antecedentes. Vallejo en su obra Liberación nos da a conocer la historia de Solís, un joven el cual fue culpado injustamente, un joven preso, y se concentra más en él que en los reclusos, ya que él da la filosofía de que la justicia solo afecta a los justos, mientras beneficia a las personas de mayor poder. Dando esto hecho también con su vivencia en la cárcel de Trujillo, en la cual fue también injustamente encarcelado. Ahora hablemos sobre las acusaciones infundadas al autor César Vallejo. El autor pasó en prisión 112 días, lugar donde escribió su poema Trilce, y en aquel entonces era un 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. Este suceso ocurrió en 1920 en Santiago de Chuco, una vez que volvió para ser partícipe de la fiesta patronal que se realizaba en ese lugar. Pasados unos días, el 1 de agosto, sucedió un incendio, robo y tiroteo en Santiago de Chuco, y este suceso fue incriminado al autor en la casa de los señores Marín. El encierro incentivó a César Vallejo a escribir un y otro petitorio a las autoridades solicitando su pronta liberación condicional, y hace mención al Tribunal Correccional para que revisara su expediente y quedara en libertad demostrando su inocencia. En el caso de César Vallejo, el abogado defensor fue Carlos Godoy, quien ayudó amablemente al autor a juntar toda la información y gente necesaria para lograr su pronta liberación ante la injusticia cometida. En esta oportunidad les daré a conocer sobre uno de los temas que remarcan en el cuento La Liberación, que es la reclusión insufrible. Según Aparicio y Esteban, en el año 2023, nos menciona que César Vallejo fue un escritor muy preocupado por la espiritualidad del hombre. Esto se debe a su ardua formación religiosa. Además, se integra la tensión entre aceptación y espiritualidad, y con una gran preocupación por los más desfavorecidos. Además, intentó remarcar la importancia de la religión, ya que él pensaba que el ser humano tenía un plan de vida. Durante la acusación injusta de Vallejo, las primeras 24 horas que él estuvo encerrado, sus amigos y compañeros crearon y se organizaron para campañas, donde se escuchó estas campañas a los 3 directores de los 3 diarios que son la Reforma, la Industria y la República, quienes fueron ellos mismos a defender a Vallejo en persona. También, mediante sus propios diarios, crearon campañas y difundieron esta noticia, que llegaron hasta los pueblos provinciales, quienes estos pueblos pequeños también justamente se unieron para su liberación de Vallejo. La Liberación, por César Vallejo. Este es un cuento cuyo eje de estructura lleva la temática de reclusión. Al analizar textualmente podemos encontrar 3 ejes característicos. Entre ellos está el miedo, la injusticia y la repercusión que puede tener la memoria en una persona. En el acto principal podemos encontrar a Solís. Este es un individuo que, a pesar de ser joven, educado e inteligente, se ve arrepentido por las acciones que cometió, al igual como todos los presos en el mundo. Además, este se entabló una amistad con el personaje principal, comentándole los sucesos que cometió a lo largo de su vida al llegar a prisión, contándole su dolor y sus pensamientos. En el relato del crimen se menciona que Palomino era una buena persona. Este fue engañado por un experto en robos que pertenecía a la alta sociedad. A esto se ocasionó una violenta discusión, llevando a cabo un disparo que provocó la muerte de una persona y enviado a Solís a prisión. Estando en prisión, este se ve repercutido por una pesadilla oscura, que también afecta a las personas que estuvieron involucradas en ese suceso. El relato narra la crueldad de la situación y revela que la muerte podría ser una mejor opción ante esto. La escena llega a cambiar cuando una banda de músicos solía tocar el himno nacional en el penal.
Sin embargo, habían dejado de serlo y nuestro protagonista, que mediante la inmersa meditación comienza a escuchar los acordes del himno y comienza a reír a carcajadas como si estuviera al borde de la locura. El preso llega a reaccionar al himno nacional mediante estos acordes y durante esto llega a sonreír y a tararear esta canción, y también después de esto comienza a reír a carcajadas como si la melodía le causara un inmerso sentimiento de... Buenos días, en esta oportunidad vamos a llevar a cabo la entrevista realizada en el curso de cátedra con el docente, formulando 3 preguntas. En base a la libertad, ¿cuál es su punto de vista? Ya. Diferenciemos dos actos, ¿no? ¿Qué es libertad? Para empezar, que entendamos qué es libertad. Entonces, libertad está basado en un entorno, ¿no? Y entendamos que libertad también va de la mano también con los derechos, ¿no? Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje, ¿no? Una sociedad existe libertad, pero hay límites, ¿no?, que se debemos respetar dentro de las mismas, ¿no? Y debe haber un respeto para poder entender claro el tema de libertad. Segunda pregunta. De acuerdo a aspecto social, ¿cómo cree usted que influye la justicia? ¿En la sociedad? Ajá. Ok. En el Perú nos basamos en una normativa para poder declarar nuestra justicia. Es decir, nos basamos en códigos penales, judiciales, para poder llevar a cabo los cuales nos sirven como marco de referencia para poder llevar a cabo la justicia, ¿no? Eso es en Perú. No todo es un tipo de derecho, pero no todos los derechos son así, no todas las justicias son así. En otros países prima más la opinión de las personas, en ese caso hay un jurado. Aquí en Perú no hay un jurado, es un juez, un fiscal y un código, nada más. Y es la interpretación del juez. Ahora, tu pregunta va de la mano diciendo que la justicia en el Perú, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Va de la mano también con el hecho de la corrupción que existe, de la no corrupción. Entendamos que el Perú, si bien es cierto, nosotros podemos tener una percepción que existe un nivel de corrupción alto, pero no ese es el caso. ¿Por qué? Porque nosotros en el ranking de transparencia no figuramos ni siquiera en el top 5 de países más corruptos, como si es el caso de países de la región o de otros continentes. Somos un país en vías de desarrollo, el cual todavía tiene muchos puntos por aprender, y obviamente es necesaria una reforma judicial, lo cual permite tener una justicia más ágil, dado que una justicia sin velocidad no es justicia. Tercera pregunta. ¿Usted cree que el país es libre? La Constitución garantiza que tengamos libertades. Hay libertades que el Perú tiene, que ustedes como ciudadanos, como estudiantes tienen. Sin embargo, esto ha ido mejorando de un tiempo en los años pasados, ¿no? Si ustedes ven la comparación en la década de los 50, 60 y las libertades que tenían, tal vez sus abuelos o los papás de sus abuelos, a las que ustedes tienen en la fecha, hay mucha diferencia. Ustedes son una de las sociedades, son una generación de las más libres que ha existido, ¿no? Sin embargo, como les dije inicialmente, no confundan el libertinaje con libertad. Hay libertad de opinión, libertad de expresión, pero no existe y libertad de culto y demás otras libertades, ¿no? Pero hay otras cosas que no, obviamente no van contra la norma, y en ese caso eso obviamente ya puede incluirse en otra cosa, ¿no? Gracias.